¿Qué tal, camaradas? Vamos a comenzar con este nuevo video que trata de una de las personalidades más complejas de la historia de México. Nos referimos al príncipe austrohúngaro Francisco José Maximiliano de Habsburgo. Comenzamos. En la historia de México han pasado sucesos que seguramente has encontrado divertidos, trágicos, enternecedores, pero en esta ocasión, hablar del Segundo Imperio Mexicano nos refiere a uno de los personajes que más ha cautivado la conciencia histórica de nuestro país. Muchos lo siguen añorando como un gobernante que tendría la posibilidad de haber desarrollado a un país como una potencia mundial. Otros, sus detractores, piensan que es un advenedizo, que simple y sencillamente Maximiliano era un intruso para una república que comenzaba con Benito Juárez. En fin, conoce la trágica historia de Maximiliano de Habsburgo, el segundo y último emperador de México, un hombre de noble y admirable carácter que fue víctima de terribles circunstancias. El nombre correcto de Maximiliano de Habsburgo era Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria. Sus padres fueron el archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, aunque hay quienes atribuyen la paternidad a Napoleón II. A pesar de su origen noble, Maximiliano no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas esperanzas de obtener el trono austrohúngaro. Sin embargo, aún así recibió una rigurosa educación militar. Además, fue capaz de aprender distintos idiomas como el francés, inglés, polaco e italiano. Estos aunados a idiomas natales como el alemán y el húngaro. Maximiliano de Habsburgo también destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes. De hecho, era apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto y a su personalidad encantadora, era muy popular en la corte imperial de Viena. Debido a su formación militar, Maximiliano se vio forzado a servir en la armada. Mientras esto sucedía, en 1852, hizo una parada en Portugal donde conoció a la princesa Amalia. Casi de inmediato, se hicieron amigos y pronto la relación se convirtió en amor. Los jóvenes enamorados tenían la intención de comprometerse. No obstante, en ese momento la tragedia comenzó a rondar a Maximiliano. El matrimonio no se concretó debido a que Amalia murió de tuberculosis a principios de 1853. Este hecho marcó tanto a Maximiliano que incluso cuando éste murió, llevaba en su anillo el rizo de su primer gran amor. Maximiliano era un viajero por naturaleza, así que después de la pérdida, se dedicó a recorrer el mundo, hasta que en 1854 fue nombrado comandante de la Marina de Guerra Imperial y Real de Austria-Hungría. Pasó el tiempo y gracias a los intereses políticos, 3 años después de que Amalia falleciera, el rey belga Leopoldo I de Sajonia-Coburgo aceptó que su hija Carlota Amalia de Bélgica se casara con Maximiliano de Habsburgo. A pesar de la unión, el padre de Carlota deseaba que Maximiliano obtuviera un cargo digno de un título para Carlota. Por lo mismo, presionó al hermano del futuro emperador para que le otorgara un nuevo nombramiento. Finalmente, Maximiliano recibió el cargo de virrey del reino de Lombardo-Véneto. Aún así, para el padre de Carlota no era suficiente. En 1859, después de que Austria perdiera el dominio de Lombardo, Maximiliano perdió su cargo. Pese a las críticas y habladurías, el joven noble decidió dedicarse al cultivo de actividades humanísticas. Sin embargo, la tranquilidad de Fernando fue interrumpida de pronto. Napoleón III había invadido México y en 1861, aprovechando que Estados Unidos atravesaba por la Guerra de Secesión, fue a pedirle a Maximiliano que recibiera a los diputados mexicanos. Y después de una asamblea organizada por Napoleón, se le ofreció a Maximiliano la corona de aquel país. Después de pasar cuidadosamente de un lado a otro en su pensamiento,
Quizás influido por la presión de su suegro y de su esposa, Maximiliano finalmente aceptó la corona en 1863 y 1864. Fue así como inició el Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que el primer imperio fue el de Agustín de Iturbide. De esta manera, el ya emperador de México recibió el apoyo de la élite católica y conservadora, mientras el sector popular y liberal estaba del lado de don Benito Juárez. Sin embargo, contrario a los intereses de los conservadores, Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal. Incluso empezó a promover la libertad de culto y ratificar las leyes de reforma que Juárez había promulgado. Poco a poco, Maximiliano perdió el apoyo no solo de la élite mexicana, sino del propio Napoleón III. Tiempo después, en México estalló una guerra civil en contra del imperio impuesto. Casi de inmediato, Carlota salió del país a fin de pedir ayuda a Francia e Italia. No obstante, su objetivo se vio interrumpido por un ataque de locura. Debido a esto, Carlota fue recluida en el Palacio de Nuremberg, en Bélgica. Finalmente, el Segundo Imperio Mexicano cayó en 1867. Maximiliano quedó abandonado a su suerte y junto con sus generales, quienes nunca lo dejaron, entre ellos Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron condenados a muerte en Querétaro. Dicha sentencia se ejecutó el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Posteriormente, sus restos se trasladaron a Austria y fueron enterrados ahí. Todo esto mientras Carlota, consumida en su propia locura, pasaba sus días al resguardo de su familia. ¿Maximiliano de Habsburgo era un liberal o un conservador? Era liberal. Incluso ratificó las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez, hecho que le costó que los conservadores le retiraran su apoyo. ¿Cuál era la estatura de Maximiliano? Maximiliano era un hombre de 1,97 metros. Cuando Juárez vio el cadáver de Maximiliano, expresó el presidente Juárez: "Este hombre verdaderamente era muy alto". ¿Qué pasó con el cuerpo de Maximiliano? Sus restos se llevaron a Austria, donde finalmente quedaron enterrados junto con la familia imperial. Es así que hemos revisado, camaradas, la fugaz vida de un hombre que amó a México por convicción, que se hizo mexicano en el momento de saber que podía aportar a la historia y a la política de nuestro país. Quizás Maximiliano no ha sido reconocido como debería de ser. Un hombre con principios liberales, hijo de su época y que posiblemente pudo aportarle al país novedosas ideas modernas, que más allá de ser un extranjero, fue un mexicano por adopción, que aprendió idiomas indígenas y que fue el primero en defender precisamente los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. Rescatar la imagen de Maximiliano es rescatar también el indigenismo, porque irónicamente, el presidente indígena, zapoteca, nunca hizo nada por defender los derechos de aquellos que viven en nuestras tierras. Los invito, camaradas, a seguir investigando sobre la vida de Maximiliano, sobre la vida del Segundo Imperio, y entender que no todo en la historia tiene que ser blanco o negro, que siempre hay matices y podemos comprender la historia de nuestro país conforme nuestra conciencia y conforme nuestras aspiraciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.